¿Y si te dijera que ya estás trabajando con inteligencia artificial sin saberlo? ¿Y si te dijera que hay una tecnología que te conoce más de lo que tú crees y que puede ayudarte a enseñar mejor, trabajar mejor, decidir mejor y hacer mejor las cosas si las sabes usar? Hoy, en Perspectivas de Hatsu, entramos a un mundo donde la inteligencia artificial, la forma de trabajar y la educación se cruzan, donde datos, automatización y el pensamiento pedagógico ya están conviviendo. ¿Qué es CRM? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cómo podemos usar esta tecnología sin perder el lado humano? Un gusto que estén con nosotros. Hoy nos acompaña Alexis López, ingeniero en tecnologías de la información, tesista en pedagogía y experto en transformación digital con enfoque educativo. El título de este podcast es La revolución de la inteligencia artificial, una nueva forma de trabajar. Quédense porque este episodio estará buenísimo. Muy bien, les presento a nuestro invitado. Alexis es ingeniero, trabaja con empresas internacionales implementando sistemas Customer Relationship Management. Sus siglas son CRM para mejorar la gestión del conocimiento, la atención al cliente y la eficiencia organizacional. Pero además de moverse en el mundo empresarial, Alexis está a punto de titularse como pedagogo. Y hoy nos ayuda a entender cómo podemos pensar, enseñar y trabajar de otra forma. Bienvenido, Alexis. Alexis, qué gusto que estés con nosotros. Platícanos, ¿qué es CRM y por qué importa? Bueno, un CRM es una plataforma en la cual podemos concentrar múltiple información desde múltiples aspectos de vista o necesidades organizacionales. En este caso, incluso dentro de la educación, llegamos a tener nosotros CRMs especializados en educación que buscan tener el control completo de la información, tanto de estudiantes, profesores, administrativos dentro de organizaciones educativas. En este caso, generalmente se aplica a universidades por la cantidad de información de alumnado y demás trabajadores existentes. Entonces, esta parte nos sirve para realizar todo ese tipo de gestiones de información y poder ver una vista 360 de lo que hace ese usuario o ese individuo o componente de la organización y controlar de igual manera pues, la forma en que trabaja con nosotros. Y es por esa razón que todo mundo está usando el Customer Relationship Management. Sí, es correcto. De hecho, todos lo hemos usado. Tal vez no nos damos cuenta porque es algo interno de las organizaciones, pero un claro ejemplo es cuando llamamos por un soporte para la línea telefónica, el internet. Todo esto vive en un CRM, entonces toda la información del cliente cuando nos piden, por favor, confírmeme su dirección, confírmeme su número telefónico para identificarlo como cliente de mi organización. Toda esa información vive en el CRM, se le da el seguimiento, se queda el registro de esas llamadas e incluso en algunos momentos se optimiza esa información para brindarle al usuario una mejor experiencia. Por ejemplo, hablas a estafeta, registra tu número y después vuelves a llamar y te dice, hola de nuevo. O sea, queda ya ahí todos tus datos, estamos siendo perseguidos. Sí, todos los datos, bueno, en este momento sensibles como nombres, teléfonos, direcciones, correos electrónicos, se quedan registrados en todas las plataformas, son plataformas seguras y esto pues permite a la organización brindar un seguimiento mucho más personalizado al cliente que al final del día cuando uno hace el envío de un correo electrónico, hace el envío de una campaña de marketing, cuando hacemos el seguimiento de una queja, de una incidencia, se especifica el nombre del cliente y eso hace que el cliente se sienta pues un tanto más reconocido por la organización. Ya no es el cliente, ahora es Alexis, ahora es Katsuko y tienes esa personalización de la información. Oye, ¿y cuál es la relación entre CRM e inteligencia artificial? Esta es una relación muy importante. En los últimos años se ha desarrollado para optimizar todos los procesos que tienen las organizaciones. Entonces, cuando combinamos inteligencia artificial y el CRM, podemos potencializar. Es decir, viene una disminución de la cantidad de trabajo para los agentes de servicio y esto permite que todos los procesos que se tengan sean de una manera más automática, sean individualizados, autónomos para el usuario final,
como por ejemplo la corrección de una factura, la resolución de dudas, todo esto por medio de la inteligencia artificial. La inteligencia generativa permite al usuario conectarse y obtener una respuesta sin necesidad de esperar a que un agente le atienda. ¿Y qué sectores están cambiando más rápidamente? El sector que más cambia por medio de los CRMs y la inteligencia artificial en este momento son todos aquellos que ofrecen servicios y bienes, pues serían todas aquellas organizaciones que crean productos y nos venden productos. Ajá. Rápidamente se están integrando a este tipo de plataformas desde hace ya algunos años, pero ahora lo están potencializando con inteligencia artificial. Y la búsqueda que se tiene, pues es llegarlo o llevarlo a ser robots inteligentes que puedan no sustituir, pero sí apoyar a los agentes a tener una descarga de trabajo. Oye, y en este orden de ideas que tenemos hablando de descarga de trabajo, ¿qué habilidades están siendo más valoradas en este entorno? En este caso, para el punto de vista del desarrollo del sistema, es decir, del CRM o de la inteligencia artificial, las habilidades tecnológicas son sumamente importantes. Sin embargo, Ujú. desde la parte del usuario, la habilidad que más se requiere para que pueda hacer uso de la inteligencia artificial es la creatividad. ¿Y por qué la creatividad? Bueno, pues porque al momento de realizar las consultas a la inteligencia artificial, debemos escribir un contexto, una situación específica que nutra al sistema para que nos obtenga una respuesta adecuada o funcional para nuestras necesidades. Oye, pues realmente el título nos queda muy bien. La revolución de la inteligencia artificial, una nueva forma de trabajar. Oye, vámonos a ver ahora la inteligencia artificial en la práctica, la experiencia personal. ¿Cómo usas la inteligencia artificial en tu trabajo diario? Porque a mí me diste un ejemplo cuando estábamos conversando tú y yo. A nuestro público que nos escucha, les quiero comentar que ya tiene rato que conozco a Alexis y me dio un ejemplo precioso de su trabajo con Copilot. ¿Puedes, por favor, darnos ese ejemplo y otros más? ¿Cómo usas la inteligencia artificial en tu trabajo diario con tips para que la audiencia se lleve toda esta riqueza que haces en tu trabajo? Sí, con Copilot en específico, dentro de mi trabajo, cuando tengo reuniones tanto con equipos locales como internacionales, siempre activo esta opción dentro del entorno de Teams para que al final de la reunión me dé un resumen concreto de todo lo que se realiza o se obtuvo en esa reunión. Desde los acuerdos, los temas más importantes, los pasos que yo tengo que seguir para dar continuidad a los temas de los que se hablaron y una pequeña parte generativa de qué puedo realizar adicionalmente, es decir, qué se esperaría que yo haga para que se solucionen las problemáticas, y esto pues nos da un contexto totalmente. Es decir, la toma de notas que comúnmente uno realizaba a mano se viene a sustituir por esta parte de la inteligencia artificial que en automático nos brinda ese resumen. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy claro del uso de Copilot. Ya dentro del mundo laboral de lo que realizo en la consultoría, pues bueno, una organización nos pidió un bot en el cual se automatizara todo su proceso para la consulta de facturaciones. Entonces, por medio del bot, el bot va y realiza la búsqueda, una base de conocimiento de un montón de facturas y selecciona la factura que corresponde al cliente, previamente a una validación de seguridad de datos, como el nombre del usuario, el teléfono del usuario, la dirección. El usuario ingresa y coincide para que pueda ver esa información. De esta manera protegemos esa parte que en algunas ocasiones no es tan normal verla o sentirla segura, pero el sistema pues protege los datos al final del día. Entonces ese es otro de los ejemplos. Y generalmente cuando tengo una problemática que ya no encuentro documentación específica en sitios web, pues le pregunto a ChatGPT en ese sentido: oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué configuraciones tengo que modificar para obtener este resultado? ¿O qué puedo integrar por medio de ciertas configuraciones en ciertas plataformas? Y ya el mismo sistema me va dando los pasos, o sea, literalmente paso 1, 2, 3 y 4, y vas a obtener el resultado que tú quieras. En algunos momentos, cuando son lógicas muy complejas de múltiples atributos que serían filtros, por decirlo así, se empieza a complicar esa lógica. En las matemáticas discretas se llaman teoría de conjuntos,
pero ya cuando tenemos un montón de conjuntos se vuelve algo muy, muy complejo a la vista humana, y ChatGPT pues te lo resume súper rápido y súper sencillo, y al ser una parte matemática pues tenemos la certeza y seguridad de que es correcto el resultado que nos brinda ChatGPT. Oye, y para los usuarios de Zoom nos da por default varias opciones en donde ya uno le da las instrucciones y en automático nos ayuda mucho. Sin embargo, sé que también podemos nosotros dar ciertas instrucciones en Zoom para la descarga de información que queremos. ¿Algún tip que nos puedas dar? Aquí lo más importante es que cuando generemos esa instrucción, sea una instrucción sumamente clara y que no sea contradictoria para la plataforma. Entonces, cuando estructuremos esa consulta que le estamos haciendo, el conjunto de instrucciones, hay que ser muy claros en los pasos. Si es más de una instrucción, que generalmente es la forma en la que obtenemos mejores resultados, hay que delimitarlo siempre con puntos, con comas, un estilo de redacción simple, pero que sea identificable que son pasos distintos los que tiene que seguir la plataforma. Entonces, en este aspecto, generalmente usar palabras muy específicas, como resumir, informar, detallar, permite que la plataforma genere una mejor respuesta y a su vez proporcione información mucho más específica. E incluso en algunos momentos se pueden hacer preguntas desde quién habló, o sea, ¿qué dijo Alexis que haría para solucionar cierto problema? ¿O qué dijo Alexis sobre el uso de inteligencia artificial? Ese tipo de preguntas estructuradas correctamente permiten obtener información sumamente específica y que en algunos momentos es más útil que tratar de recordar toda la sesión previamente. Oye, entonces es lo mismo que le digo a mis estudiantes. Pregunta concreta, respuesta concreta. Sigue aplicando la misma que desde hace 30 años yo decía. Sí, completamente no hay mejor forma de explicarlo. Preguntas concretas, concretas, porque de igual si nosotros agregamos ambigüedad, el sistema nos va a replicar esa ambigüedad. Se trabaja generalmente en los sistemas para disminuir este elemento. Sin embargo, todavía tenemos ciertos sesgos. Plataformas como Meta, la inteligencia artificial que está integrada a los sistemas de WhatsApp, por ejemplo, sí llega de pronto a representarnos ciertos sesgos en razas, en tipos de personas, en tipo de lenguaje, y provoca que la respuesta ya no sea una respuesta 100% homogénea para el usuario. Entonces es ahí donde entra esa parte de decir, mi solicitud es concreta y es una solicitud realista, o sea, tampoco le podemos pedir que haga cosas ambiguas o contradictorias, porque al final del día el algoritmo te va a dar una respuesta, no va a ser lo esperado y uno va a querer seguir cambiando. Oye, cuéntanos alguna experiencia concreta donde hayas dicho, esto sí funciona. En algún momento tenía que ser la implementación de una nueva nube que yo no conocía dentro del mundo del CRM, y pues para mí mi jefe me dijo, tienes que implementarla, y yo así, pues espérame, yo no estoy capacitado en eso, pero me dijo, usa lo que tengas que usar para que se haga la implementación. Y dije, bueno, pues ChatGPT, ni modo, le tocó. Entonces, en ese momento empecé yo a estructurar mis preguntas muy específicas sobre qué elementos tenía que utilizar, qué elementos debería configurar adecuadamente para cuidar siempre la armonización de datos, la forma adecuada, tener seguridad en la información. Y ChatGPT sin ningún problema me dijo, tienes que hacer esto, esto y esto. Eran pasos que tenían descritos todavía pequeñas tareas de una forma muy detallada y muy específica, y que cubrían las partes tanto de seguridad como de datos. Entonces, en ese momento, para mí, fue una de las aplicaciones más grandes que hice dentro de con la inteligencia artificial, y que a su vez me permitió entender el poder que tenía con la inteligencia artificial. Porque pude comprender esa parte porque comparé mi consulta que hice con la inteligencia artificial contra un navegador normal, como lo es Google. Entonces, yo ingresé ambos elementos, Google me da un conjunto de respuestas, mucha información también, pero nada concreto. O sea, a este sitio web tal vez puedas consultar y tal vez te va a funcionar. Y ChatGPT sí me daba los sitios web, pero ya como una referencia adicional. Si tú quieres consultar, consúltalo, pero estos son los pasos que debes seguir. Entonces, para mí fue fascinante en ese sentido, decir, tengo un aliado que me está ayudando tanto a capacitarme, porque al final del día haciendo aprendemos,
Claro. Y eso me indicó que la inteligencia pues sí tiene, esa inteligencia como tal sí responde a nuestras necesidades, tal como nosotros lo hemos querido hacer. Muy bien, excelente. Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor sorpresa al aplicar la inteligencia artificial? Mi mayor sorpresa ha sido ya en temas personales cuando lo he aplicado. A mí me gusta hacer ejercicio, entonces en algún momento se me ocurrió decirle, oye, pues a ver, genérame una rutina de entrenamiento para el gimnasio. Ajá, Órale, o sea, todos los ejercicios que generalmente yo consultaba de otras rutinas de profesionistas del deporte coincidían y, o sea, me decía específicamente tiempos, repeticiones y ciertos elementos. Entonces, eso también la integración, ya pasamos de un campo laboral a un campo educativo y a un campo personal en el que nos está ayudando la inteligencia artificial a trabajar de una mejor manera, a ser un aliado. Con esto no quiero decir que estamos sustituyendo profesiones en sí, los no. diferentes rubros, simplemente es un aliado Andas que probando. ayuda exactamente. Entonces, lo interesante es que después de que me da la rutina, me dice, oye, ¿y quieres que te genere un plan de suplementación para que Ajá, mejore tu rendimiento? Se me ocurre decirle sí y ya me sí. pone algo así como, acorde a tu edad, a tu complexión física, puedes tomar estos elementos para ayudar a potencializarte. Y luego todavía finaliza y me dice, oye, ¿y no te antoja que haga un plan alimenticio para que mejore tu alimentación? Yo sorprendido, que bueno, hazlo. Sí, sí, sí. Y todavía después te dice, ¿quieres que lo agregue a una plantilla de que tú la puedas imprimir para llevar tu registro? Entonces, Ajá. elementos poco a poco los ha ido consolidando y te da más de lo que tú inicialmente pides. Ujú. Uy, qué bien. ¿Y qué retos has tenido? El reto principal dentro del mundo laboral, hablando muy específicamente, es la protección de datos. Cuando Ujú. uno le hace consultas a un sistema abierto que toma esa información para aprender también, es muy importante que nosotros al hacer las consultas no le puedo decir ni quién es mi cliente, ni para qué estoy utilizando ese elemento, simplemente yo quiero que me digas cómo configurar ciertos elementos que tal vez me cuestan a mi trabajo todavía hacerlo o que desconozco completamente ese universo. Entonces, cuando se tratan de datos organizacionales es muy complejo. Debemos estructurar nuestras consultas cubriendo ciertos elementos como la seguridad de información, la privacidad que se tiene, mantener la secrecía de esa información, no compartirla porque son clientes muy delicados, pero al final el sistema logra responderte. O sea, con ideas genéricas te logra dar la información que uno requiere, estructurándola correctamente. Y pues dentro del mundo ya de la parte personal, más mejor dicho, siempre está esa pequeña duda e incertidumbre de decir si Sí, esto me está funcionando sí, correctamente, si sí, sí. debo seguir este camino. Entonces, para eso, digo yo, a pesar de que hago las consultas con ChatGPT para mi entrenamiento, de pronto le pregunto al entrenador real, oye, esto está bien porque no quiero lesionarme, no quiero provocar. Sí, eso te iba yo a decir. Cotejaste con un humano que todo estuviera bien. Exacto, ¿no? Ese cotejamiento que logramos llevar es lo que pues, nos va dando certidumbre o nos va permitiendo aceptar cada vez más la tecnología, la inteligencia artificial en nuestra vida. Ujú. Oye, muy bien. Pues vamos a entrarle ahora a tips, riesgos y precauciones. ¿Qué herramientas o plataformas nos recomiendas para comenzar a usar inteligencia artificial o CRM? Bien, para inteligencia artificial, pues el clásico ChatGPT, que ya es toda una institución en el uso de muchos niveles. Pero siempre están las demás opciones que nos permiten en algunos momentos hacer esa comparativa de las respuestas y nosotros como humanos poder discernir y decir, esto me sirve más de esta herramienta como Copilot, como Gemini, como Meta, y decir, bueno, tomo yo la respuesta que mejor me convenga o que mejor se complemente, o incluso decir, puedo hacer un mix de todas esas respuestas que me dio porque cada una tiene un valor agregado específico y con eso yo puedo generar una mejor solución ya de manera holística o general vista desde cada una de las aplicaciones. Entonces, en este sentido, si se es un estudiante,
y se quiere consultar una temática para entenderla mejor, sin duda ChatGPT nos va a ayudar. Si estamos dentro del ámbito laboral o seguimiento de reuniones, seguimiento de agendas, seguimiento, creación de correos electrónicos, de tareas específicas, Copilot nos va a ayudar completamente a estas tareas y nos va a permitir satisfacer esas necesidades. Ya si estamos hablando de una exploración de imágenes, generación de video, de contenido, pues nos vamos por DeepSeek, que va a tener una respuesta adecuada o mucho mayor desarrollada que ChatGPT en este sentido, porque ChatGPT nos va a limitar a ciertas consultas y de pronto tal vez no vamos a poder obtener el resultado que queramos en el tiempo que queramos. Nos va a decir, espérame, ya te acabaste tus consultas, mañana continuamos solventando lo que tú quieres. Sí. Y Meta es la que está en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. ChatGPT tiene puntitos, o al menos que la pagues. Y DeepSeek es la de los chinos, ¿cierto? Las que nos acabas de mencionar. Totalmente. Ok, perfecto. Y bueno, para el uso del CRM, pues bueno, esto nosotros como usuarios finales, es muy raro que llegáramos a integrarnos o a decir, pues yo voy a usar el CRM completamente, pero organizacionalmente, pues sí, instituciones, empresas, ellos lo utilizan completamente y existen varias opciones. Zoho, CRM Dynamics de Microsoft, Salesforce, que es la herramienta con la que yo trabajo completamente, y demás plataformas que nos permiten realizar esta gestión. Sin duda, entenderlo desde un punto de vista arquitectónico, pues son muy similares porque al final del día es información del cliente y lo que cambia pues son las interfaces y las respuestas que pudieran llegar a dar. Oye, yo tengo una duda. ¿Cómo se guarda la información en un CRM o sistema basado en inteligencia artificial? En específico en un CRM, pues es una base de datos. Nos podemos imaginar una tabla de doble entrada que trae sus títulos en la parte superior. Okay. Todo lo que está debajo son datos del cliente. Okay. Cada fila corresponde a un registro. Entonces es una base de datos, por decirlo así, desde el punto de vista de la tecnología, que vendría siendo, si lo queremos ver a nivel del usuario, un Excel en el cual cada columna corresponde a un tipo de información y cada fila corresponde a un registro de esa información completa. Esa información, a su vez, como está en tablas y como está en una base de datos, cuando ya lo pasamos al uso de la inteligencia artificial, pues se convierte en información a redes neuronales en acorde a ciertos atributos que comparte esa información, y es como una telaraña. O sea, podemos imaginarnos una telaraña aquí, otra acá y muchas telarañas abajo, pero se interconectan con caminos que nos permiten hacer esas consultas al final en plataformas como ChatGPT, que es ahí donde vive la información. Y cada una de esas telarañitas pues tiene un título específico que va a ser la base de conocimiento en la cual se va a reconocer en la plataforma que tienen que consultar. Oye, ¿y qué riesgos existen en el manejo de estos datos? Uno de los riesgos principales, pues es que estamos, cuando se usa de manera personal, compartiendo información personal muy específica de la plataforma. En caso de que existiera un ataque, un secuestro de datos para la organización, nosotros hemos proveído información a esa organización y puede que sean vulnerados nuestros datos. Sin embargo, las plataformas actualmente trabajan arduamente en la seguridad de la información de los datos. Tratan de tener cero retención. Esto de cero retención es, tú me consultas, pero yo no resguardo esa información que me estás consultando, esa información sensible. Puedo guardar la estructura de lo que consultas, pero los datos sensibles los voy a utilizar una o dos veces en tus consultas y los voy a borrar absolutamente. De hecho, ChatGPT, cuando le pones un dato personal, te dice actualizando memoria actualizada. Entonces, esa información en algún momento es eliminada, es desechada y solamente se clasifica. ¿Cómo se clasifica? Por medio del anonimato. Ya no es Alexis López quien consultó una rutina para hipertrofia, ya es el usuario 1 consultó para hipertrofia, el usuario 2 consultó para aumento de masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces ya son usuarios, pero ya no tienen un nombre. Eso se llama anonimización de datos y nos permite tener esa seguridad en la información. Y
en este orden de ideas, ¿qué precauciones debemos tener como docentes, como usuarios? O sea, tú dices que no se guardan los datos, pero ¿estás súper seguro que no se guardan? Se guardan un tiempo. Todas las organizaciones tienen un tiempo de retención de información que legalmente puede variar. Puede ir de los 3 a los 6 meses, de los 6 a los 9 meses, dependiendo la legislación que estén utilizando. En este caso, lo más propio o idóneo, la recomendación es no le brindemos información que el sistema no requiere. Sí, claro. Nosotros mismos, cuando generamos la consulta, hay que tratar de hacer que la consulta sea genérica, que no nos aplique directamente. O sea, es decir, yo le estoy consultando una rutina de hipertrofia, pero no le digo que es para mí. Es el paciente, por ejemplo, el paciente requiere tener una rutina de hipertrofia, o el atleta requiere obtener una rutina de ganancia de masa muscular. Entonces ya se convierte en un alguien, no en una persona en específica que diga, yo sé que yo como inteligencia artificial sé que Alexis López hace ejercicio, y entonces cuando yo pueda utilizar esa información para venderle marketing, pues le voy a vender. Y cuando yo pueda vender esta información de usuarios que tienen cierta segmentación de clientes, pues la voy a hacer. Entonces eso va permitiendo disminuir el riesgo de la información que le proporcionamos a las plataformas. Muy bien, vamos ahora a unas preguntas de cierto o falso, Alexis. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Adelante. ¿Los CRM solo sirven para empresas que venden productos? ¿Cierto o falso? Falso. Sirve para muchas otras cosas, entre ellas el soporte que se brinda posterior a la venta y la preventa, es decir, cómo gestionamos que obtengamos esa venta. Muy bien. ¿La inteligencia artificial reemplazará a los profes en la próxima década? Falso. Los profes van a ser insustituibles debido a que nosotros tenemos la parte de humanización de las problemáticas que se tienen dentro de la educación. Entonces la inteligencia artificial no es nuestro reemplazo, es un aliado y una herramienta que debemos explotar en su totalidad para acrecentar nuestras habilidades como docentes. Usar la inteligencia artificial en educación es una moda pasajera. Falso. La educación es pionera en la búsqueda de automatización de tareas, como lo es la evaluación y la retroalimentación al estudiante. Entonces tenemos registros que desde 1970 se han hecho este tipo de pruebas. Entonces no es algo pasajero, de hecho somos pioneros en esa parte y va a durar muchísimo tiempo hasta que llegue algo que supere la inteligencia artificial. Claro. Los datos que recopilamos pueden mejorar la experiencia educativa. Verdadero. Esta parte, entre más información le estaremos compartiendo, siempre y cuando cuidemos esa privacidad de información, nos va a brindar una mejor experiencia y una mejor respuesta que a su vez se va a traducir en algo que podemos aplicar de una mejor manera. Todos deberíamos aprender a usar inteligencia artificial sin importar el área. Totalmente verdadero. Esta es una herramienta que tenemos que integrar al día a día y que al final del día no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, sino nos van a reemplazar las personas que sepan utilizar inteligencia artificial, y esto tiene que ser un objetivo tanto de aprendizaje como de desarrollo en el mundo laboral. El mayor obstáculo para la inteligencia artificial es la resistencia humana al cambio. Verdadero. La resistencia que pudiéramos nosotros tener y el miedo que se puede llegar a surgir por decir no quiero utilizar porque me van a controlar por medio de inteligencia artificial, puede llegar a limitar ese uso y esa explotación que le podemos dar. Enseñar con inteligencia artificial significa depender más de las máquinas. Falso. La inteligencia artificial no se va a parar en el salón y va a dar la clase, simplemente va a ser una herramienta que nos va a permitir conjugar esa clase de una mejor manera, establecer objetivos más claros y tal vez actividades con una mayor didáctica o lúdica por la imaginación y creatividad que tiene, pero al final del día somos nosotros los actores principales que solo estamos haciendo uso de ese recurso. Puedes aprender CRM en un fin de semana. Verdadero. Dentro de un fin de semana podemos aprendernos muchos de los elementos que se conjugan en el CRM,
pero ya el nivel de configuraciones, el nivel del uso de la plataforma para decir yo genero una solución en base al CRM, pues nos lleva muchos años. Al final del día es todo un trabajo. Claro. Las empresas que no se digitalizan pronto van a desaparecer. Verdadero. Las organizaciones tienen que explotar la tecnología en su máximo esplendor para lograr obtener mejores resultados. Entonces, si no empezamos a atacar mercados digitales, mercados específicos por medio de redes sociales o de diferentes canales a lo tradicional, es muy probable que en algún momento otras organizaciones nos superen y eso provoque la desaparición. La inteligencia artificial es una moda que se desinflará en menos de 5 años. Falso. Hay bastante investigación desde hace muchísimos años. Se ha estado trabajando esta parte, se ha estado buscando la réplica de la inteligencia artificial a partir de la inteligencia humana y la adaptación de la misma para satisfacer necesidades. Entonces hay organizaciones que se encargan de hacer este tipo de estudios sobre el proceso. Sí va a haber una baja en el impacto, en la cantidad de cosas que pueda realizar, pero no va a ser algo pasajero porque al final del día lo estamos teniendo como ya una herramienta disponible en diferentes plataformas, desde Zoom, Teams, y eso hace que se mantenga en cierto momento. ¿Por qué? Porque lo ocupamos, o sea, nos vamos a hacer no dependientes de esa tecnología, pero sí va a ser un recurso que nos apoya ampliamente. Muy bien, Alexis, muy bien contestada esta sección de cierto o falso que también era para divertirnos un poco. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora sobre el pedagogo frente a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el papel que tiene el pedagogo en entornos donde domina la tecnología? ¿Qué piensas de esto? El pedagogo va a ser o va a continuar siendo ese elemento que nos permita discernir de lo que sí es correcto y no dentro de la educación. ¿Por qué? Porque ese proceso humano que nosotros tenemos para identificar ciertos factores específicos de cierto grupo de estudiantes que pudieran llegar a estar en vulnerabilidad o no, la inteligencia artificial no lo va a poder detectar como nosotros lo hacemos. Entonces nos va a permitir discernir y decir esto sí se puede aplicar o esto no se puede aplicar porque tengo ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando nosotros hacemos una consulta dentro de la inteligencia artificial, estamos dándole un contexto tal vez perfecto en el que pudiéramos tener todos los elementos a favor para que eso se lleve a cabo. Entonces, el papel del pedagogo dentro de este entorno va a seguir siendo la guía, como lo ha sido durante muchísimos años, para seguir implementando y desarrollando las habilidades de los estudiantes. Claro, porque también respondemos a la pregunta de qué tipo de persona queremos formar. Y esta mirada no podemos nosotros perderla de vista. Entonces, el contexto en donde nosotros estemos, llámese tecnológico, en un contexto en donde también estemos nosotros mirando qué es lo que está ocurriendo. Hoy día es la tecnología, mañana puede ser un entorno más ético, más educativo, un entorno en donde también estemos viendo condiciones de vulnerabilidad, un entorno de violencia. Entonces, el pedagogo siempre se está pensando qué tipo de persona queremos nosotros formar. Eso, el entorno en donde estemos nosotros parados es lo que nosotros es lo que nosotros estamos mirando, ¿no? Sí, totalmente esa perspectiva de decir qué es lo que yo estoy formando. Al final del día, la tecnología nos va a formar también en ciertos aspectos, en ciertas habilidades, pero la parte humana, regresamos a esa parte humana, ese discernir que tiene nuestra inteligencia, es lo que nos va a permitir guiar al estudiante por un camino adecuado. Entonces, en ese momento, el pedagogo será un integrador de la tecnología a la educación desde la perspectiva de la inteligencia artificial, pero manteniendo ese camino de decir, hay otros elementos que también puedes consultar. Aprende a consultar sí con la inteligencia artificial, pero no dejes de lado todo lo que has sabido en la forma en que tú puedes aprender. Y siguiendo por ahí, ¿cómo podemos enseñar con ética en contextos donde los datos lo dicen o pareciera que lo dicen todo? Esta es una pregunta compleja porque al final del día los datos suelen ser duros. Por ejemplo, en un área de ingeniería,
pues los datos o es un 1 o es un 0 y si no, no hay un intermedio. Pero afortunadamente en las áreas de humanidades logramos tener esa flexibilidad de entendimiento a partir de diferentes puntos de vista. Eso nos lleva a poder reflexionar y entender de una mejor manera, y al final del día, desde el punto de vista de la ética, pues el uso de la inteligencia artificial no es algo malo, es una herramienta más que nosotros tenemos que adaptar a la vida, pero sí con el respeto y con la verdad de decir estoy utilizando inteligencia artificial. Y no porque sea algo malo, simplemente porque hay que dar crédito a quien corresponde ese crédito, que en este caso es la inteligencia artificial, visto como pues un autor corporativo, ¿no? Al final del día, si es Copilot, pues es Microsoft, es su inteligencia artificial. Si es ChatGPT, pues es en OpenAI. Entonces, esos elementos Claro. nos permiten nutrir esa ética y decir, bueno, a partir de esto estoy logrando esta información con las consultas que yo le propuse a la plataforma. Y pues tómalo como datos que nos dicen todo. Los datos en algún momento nos dicen todo, pero son evolutivos y en algún momento cambian absolutamente. O sea, tenemos bases, pero hay cosas que pueden llegar a cambiar en base a los datos. Por supuesto. Oye, Alexis, ¿qué nos hace insustituibles como docentes? Yo considero que lo que tenemos como insustituible es esa parte humana y de atención. Al 100%. final del día, cuando uno está en el entorno educativo, obtienes muchísimo más de lo que das. De un estudiante que se acerca a ti, te cuenta ciertos elementos, pues no lo va a hacer con la inteligencia artificial. En un momento tal vez de crisis del estudiante, la inteligencia artificial no le va a apapachar, cosa que como docentes sí llegamos a realizar, sí llegamos a orientar al estudiante en ciertos aspectos, no se diga en los niveles de secundaria cuando hay un montón de cambios. Entonces esa parte es muy importante, la parte humana que vamos a reflejar, que vamos a continuar orientando al estudiante, y al final la experiencia que nosotros tenemos dentro de la vida, dentro del ámbito profesional, en ámbito educativo, va a permitir brindar una sugerencia siempre caracterizada desde esa parte humana, cosa que la inteligencia artificial, tal vez si tomara pues un rol muy específico dentro de una consulta, pudiera llegar aproximadamente a dárnosla, pero siempre se va a sentir esa resistencia de me lo dijo una máquina. Entonces eso es nuestro gran diferencial, que cuando lo dice la máquina, pues es algo, se escucha frío, se escucha raro, y cuando me lo dijo mi profesor, mi profesora, se entiende desde una relación humana. Sí, por supuesto, por supuesto. Alexis, por favor, comenta algo que no te haya preguntado. Es súper importante que le perdamos el miedo a la tecnología, en este caso muy específicamente a la inteligencia artificial, no verla como un enemigo, es una herramienta, es un aliado que nos va a permitir optimizar un montón de cosas en nuestra vida. Y siempre, siempre, siempre tener esa duda reflexiva que nos diga si esto será lo correcto, y consultar por los medios humanos, ya sea especialistas del área, investigadores, que nos permita concretar esa idea que nos está brindando la inteligencia artificial. A todos, absolutamente a todos, tengamos el nivel que tengamos en estudios, en trabajo, nos va a ayudar la inteligencia artificial en alguna cosa. Es más, a un ama de casa hasta las recetas de la semana le puede armar sin ningún problema. ¿Y por qué? Pues porque está preparada para todos esos elementos. La cosa es simplemente perderle el miedo. Oye, Alexis, ¿y si tú tuvieras que darle un tip a alguien que quiere comenzar a integrar la inteligencia artificial en su práctica profesional, cuál sería? La principal recomendación que yo le daría, sin importar la organización en la que se encuentre, es empieza a preguntarle a tu inteligencia artificial qué puedes hacer para crecer dentro de tu organización. Ese elemento le va a incentivar a muchas otras cosas, que es conocer su organización, conocer procesos, y que si la inteligencia dentro de su organización está preparada para eso, le va a dar una ruta de seguimiento. Si su inteligencia artificial que está usando es una inteligencia expuesta, ese elemento te va a preparar
para seguir un proceso de crecimiento profesional muy específico, paso a paso, qué elementos te pueden hacer destacarte en el campo laboral y qué elementos puedes integrar dentro de tu puesto actual para mejorar ese entorno en el que te encuentras. Entonces, aquí es preguntar esa parte, cómo puedo mejorar en mi trabajo, y de ahí va a empezar a partir un montón de ideas en la mente que nos van a permitir trabajar con nuevas ideas, que esto lo podríamos ver desde la pedagogía como una pregunta detonadora. Va a detonar el trabajar otros elementos y a su vez incentivarnos a explorar esos elementos que nos está recomendando en cierto aspecto. Obviamente, si le damos una consulta negativa, decir, oye, quiero renunciar, ¿qué hago? Pues te decir, pues renuncia, ¿no? Acude a tu departamento de recursos humanos y presenta tu renuncia. Pero si yo me voy hacia la parte positiva del crecimiento, desarrollo de habilidades, esos planes son sumamente importantes para poder presentar proyectos de alto impacto. Alexis, muchísimas gracias. Un gusto que hayas estado con nosotros en Perspectivas de Hatsu. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, público. Hasta luego. Muchas gracias. Y esto fue Perspectivas de Hatsu, un espacio para pensar con calma, para cuestionarnos con estilo y para aprender con alegría. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que aún cree que la inteligencia artificial es cosa del futuro. Si te gustó, suscríbete al podcast, déjanos tu dedo gordo arriba, coloca tu comentario y síguenos en redes. Me encuentras como Hatsuko Nakamura en Instagram y Facebook. Nos escuchamos muy pronto con nuevas voces y novedades.